Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a este espectacular evento. Déjenme presentarme. Mi nombre es Germán de Sico, soy argentino, se darán cuenta, pero bueno, hay cosas peores en la vida que ser argentino. Bueno, siempre hago el mismo chiste. Eh, Realmente es un gusto para mí poder participar de este gran congreso y poder contarles mi perspectiva sobre el ventas, un tema que ahora vamos a desarrollar. Como les decía, mi nombre es Germán de Sico, soy argentino, tengo 46 años, 3 hijos, me apasiona la venta, soy formador comercial de hace muchos años, hace aproximadamente unos 25 años que trabajo de esto, así que se imaginarán que tengo mucha experiencia, pero no solamente en conocimientos y en todo lo que me especialicé, porque realmente estudié mucho la venta, desde hace muchos años que vengo estudiando la venta, porque entiendo que la venta ha cambiado, porque entiendo de que todavía hay muchos vendedores, muchos gerentes de ventas, muchos dueños de empresas, emprendedores, que todavía consideran a la venta desde una perspectiva totalmente obsoleta, desde un paradigma totalmente tradicional. Y hoy es tiempo de cambiar. Después de muchos años trabajando en venta en distintos roles, como por ejemplo representante de ventas, de productos masivos, después fui representante de ventas de productos de alto costo, algo que hoy se usa mucho. Pasé como Key Account Manager también, otro concepto muy interesante a desarrollar. Luego fui formador comercial en una empresa con más de 150 empleados, vendedores hablo, ¿no? Había más empleados, pero vendedores aproximadamente unos 150. Yo los formaba en ventas, en habilidades duras y blandas, soft and hard skill. Después pasé a ser gerente nacional de ventas, o sea, los gerentes de ventas me reportaban a mí. También fue un desafío totalmente distinto para mí. Luego volví como gerente de ventas porque me gustaba mucho la adrenalina de la calle y a veces uno extraña la adrenalina, el negocio, lo que pasa en la calle con el cliente. Y bueno, volví con un producto estrella en ese momento para la compañía y logramos realmente excelentes resultados. Y lejos de el egocentrismo eh, que puede sonar, y más desde un argentino, realmente fue un excelente trabajo en equipo, un trabajo donde se hizo con mucho esfuerzo, perseverancia y durante un tiempo. Eso lo vamos a ver ahora en un tema que vamos a desarrollar. Hasta que, bueno, llegó después de muchos años trabajando en la misma empresa, me dieron la oportunidad de armar y de formar un equipo de cero en una industria en la cual estoy trabajando ahora, que es la industria farmacéutica, en un laboratorio que se instalaba en Argentina por primera vez, más allá de que tenía mucha experiencia, y me dieron una gran oportunidad de armar ese equipo de ventas. Y así fue, y así es donde hoy trabajo, donde desarrollo mis actividades. Pero también tengo un emprendimiento, como les contaba, todo esto del tema comercial, de las nuevas habilidades que requiere hoy un representante de ventas, un gerente de ventas, hizo de que me empiece a involucrar un poquitito más en el conocimiento y el estudio de la venta. Y es por eso que armamos junto a un socio una empresa llamada Método 4 Aces, que lo que hacemos es una metodología, el antimodelo comercial, donde le contamos a todos realmente la venta de una perspectiva muy amplia, una visión 360. La venta no es solo estar frente al cliente, en la venta hay un montón de habilidades y un montón de disciplinas que la incluyen. Pero eso se lo dejo para la próxima. Ahora vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona. ¿Y por qué este fondo? Ustedes verán que tengo un fondo de un paisaje muy lindo, muy agradable. Yo elijo este fondo porque voy a hablar de un tema en el cual me relaja, el cual me hace sentir pleno. Y son los mitos. Así como hay mitos en cada profesión, también tenemos los mitos en ventas. La mitología comercial, como le llamo yo, está formada por un montón de viejos paradigmas, de viejas creencias que todavía al día de hoy, valga la redundancia, los vendedores tienen, los empresarios tienen, los gerentes de ventas tienen, los líderes de venta tienen. Entonces yo los vengo a desafiar, ¿sí? A ustedes. Los vengo a desafiar. Vengo a hablarles de 12 mitos en ventas para romper esos mitos juntos,
para hablar de esos mitos juntos. ¿Podemos estar de acuerdo en todo lo que yo digo? Probablemente no. Me gusta ser disruptivo, me gusta desafiar. Y es por eso que estoy aquí, para desafiarlos a ustedes, para hacerles cambiar la forma de pensar de la venta. Les voy a contar una historia. Eran las 14 horas de un día sábado y realmente me sentía aburrido. Me senté en un sillón reconfortable que tengo yo en mi hogar y comencé a pensar, como suelo hacer. Pero cada vez que hago esto, pienso en ventas. Ustedes dirán, está loco Germán, ¿no? Bueno, sí, probablemente sí. Es obvio que la venta y el tema me enamora. Cuando tengo momentos de reflexión y creatividad, pienso en ventas. La verdad que hay infinidad de temas en los que puedo pensar, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, dicen por ahí, ¿no es cierto? Ese sábado era muy especial. La temperatura realmente era óptima. El tímido sol del otoño me invitaba a reposar y a mirar las hojas secas que el mes de mayo nos acostumbra a regalar por estos lados del mundo. Yo no me resistí. Me dejé abrazar por aquella hermosa tarde otoñal. Dejé que mi mente se conecte con la naturaleza, algo que realmente me gusta, y el fondo lo demuestra. Y fue ahí donde nació este tema. No entiendo la causa, la verdad, pero comencé a pensar en mitos, en las creencias, en los prejuicios de esta vida. E inmediatamente, obviamente, pensé en ventas, como siempre. Entonces nació un tema muy interesante, los mitos en ventas. Así es, estimados y estimadas, que los mitos en ventas son muchos. Yo voy a hablar de lo que pude vivir personalmente en mi vida laboral, porque como podrán apreciar, a mí me gusta hablar sobre la experiencia, sobre lo pragmático, no sobre teorías. Abrochen sus cinturones, pónganse cómodos, que el viaje hacia el mundo de los mitos comerciales está por empezar. Vamos a vivir una experiencia única, vamos a derribar juntos 12 mitos en ventas. ¿Están preparados para abrir sus cabezas y dejarse llevar a este mundo desconocido? ¿Se sienten listos para desafiar sus propias creencias? ¿Ustedes qué creen? Vamos a intentarlo. Pero primero vamos a analizar el concepto. ¿Qué es un mito? Hablamos de un mito. ¿Qué es un mito? Un mito puede ser una historia imaginaria, ¿por qué no?, que pueda alterar las verdades, ¿no? O las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa, ¿no es cierto? Y eso le da mayor valor del que tiene en realidad. No puede exagerar en un mito, ¿no? Mitología griega, mitología romana, mitología nórdica, ¿cuántas mitologías hay? El mito está ahí, no lo vemos, pero está ahí. Carece de razón. Es lo que uno cree, ¿no? Solo eso. Son creencias. Entonces, si no lo vemos, ¿serán verdades absolutas? Es la pregunta. Pensemos en eso. Si carece de razón, ¿por qué creemos que son verdades? Porque muchos creen en los mitos. De hecho, está la mitología, por algo está. ¿Será que no los desafiamos? Como hizo Sócrates, como hizo Platón en la antigua Grecia. Desafiar a los mitos griegos. Los filósofos griegos más conocidos desafiaron las antiguas creencias griegas. No era fácil en esa época, tampoco es fácil en esta. O quizá para ustedes no son mitos, y son verdades. ¿Qué creen ustedes? Vamos a verlos ahora, vamos a escucharlos, vamos a analizarlos. Los voy a dejar a ustedes que se contesten a estas inquietudes. Yo, por mi parte, voy a desarrollar mi propia perspectiva de lo que creo que son los mitos en ventas. Vamos a hablar de los 12 mitos comerciales. ¿Por qué 12 y no 13? Porque en el mundo de la magia, de las ventas, como decimos nosotros en el método 4 Aces, debemos tener ciertos recaudos. No, mentira. Son 12 mitos
que les quiero compartir. Puede haber muchos más, pero elegí 12 porque creo que les pueden ser muy útil para ustedes si son emprendedores que tienen una fuerza de ventas o quizás estén por armar una fuerza de ventas. Creo que esto les puede servir. Vamos al primer mito. El primer mito. El cliente siempre tiene la razón. ¿Ustedes creen que es así? Muchos sí, ¿no es cierto? Vamos a analizar esto. ¿Cuántas veces escucharon esto? Vamos a pensar, ¿cuántas veces escucharon esto? La verdad que yo no creo que sea así. El cliente no siempre tiene la razón. El cliente a veces se equivoca. Al cliente lo que le pasa es que muchas veces tiene inquietudes u objeciones incorrectas. Nosotros no hablamos de objeciones, sino que hablamos de inquietudes, porque decimos que las objeciones es un término, una connotación negativa, las inquietudes es un poco más positivo y hay que traer inquietudes, es importante que aparezcan las inquietudes del cliente. Pero a veces no son correctas esas inquietudes, porque es información equivocada que pueden tener sobre nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, ¿por qué decimos que el cliente siempre tiene la razón? Si no es así. Hay muchas cosas que mi cliente cree saber, pero está equivocado. ¿Y sí? Y yo no puedo decir que tiene la razón solo por el hecho de no incomodarlo o no contradecirlo. Tampoco me voy a enojar con él. Hoy por hoy existen muchos modelos para superar este tipo de inquietudes eh, que pueden servirles a ustedes para poder superar esta situación, para superar estas barreras. Y obviamente corregir la visión equivocada que un cliente puede tener de mi empresa, de mis productos, de mis servicios. Vamos a dejar atrás la idealización del cliente y vamos a transformarlos en seres humanos, como somos todos. No sirve consentir al cliente solo para no contradecirlo, que es lo que pasa en venta. De esta manera no se vende. Haciendo esto, solo estoy tratando de ser simpático, empático o amable. Esa es la función de un relacionista público, no de un vendedor. No tenemos que ser relacionistas públicos, no tenemos que complacer al cliente en todo lo que se le ocurre. Nosotros tenemos que vender. El vendedor desafía conceptos, no los valida. Recuerden que el cliente me necesita, porque tiene una necesidad que yo solo puedo cubrir. Y si no encuentro esa necesidad, nosotros, como empresa, tenemos que entenderla y descubrirla. ¿Cuál es el valor agregado que tengo yo sobre mis clientes? ¿Cuál es el valor agregado que tengo yo sobre mi competencia? Si no lo encuentro, estamos en un problema. El precio no debería ser nunca un valor agregado. Desde ya les digo. Estimados y estimadas, esta es una forma distinta de mentalidad comercial. Esto está asociado al concepto de ganar-ganar. Vos vendés algo que tu cliente necesita para resolver un problema, ¿no es cierto? Si entendemos esto, vamos a entender el concepto de la venta. Después de esto, la excelencia que vos ofrecés para hacer la diferencia frente a tus competidores es lo que te va a marcar tu diferencia, valga la redundancia, es lo que va a hacer que vos vendas más que tu competidor. Entonces, el cliente no siempre tiene la razón. Tenemos que nosotros desafiar a nuestro cliente. Tenemos nosotros que poder superar aquellas inquietudes o aquellos conceptos erróneos que puede tener el cliente de mi compañía, de mi empresa, de mi producto, de mi servicio. ¿Por qué? Porque ese cliente puede tener un hábito de compra instalado, porque la competencia se ha encargado de hacerlo, y yo tengo que desafiarlo, tengo que sacarlo de ahí. Entonces, no le demos la razón a todo lo que el cliente nos dice. Eso es un concepto erróneo. Pasemos al segundo. Obviamente cada uno de estos mitos se puede desarrollar mucho más. Yo aquí les vengo a traer una muestra de lo que son los mitos. Cada punto, para cada punto existen estrategias y existen formas de superarlo, algo que nosotros hacemos en nuestra compañía, el método 4 Haces. Vamos al otro mito. El buen vendedor vende cualquier cosa. ¡Wow! ¿Cómo suena esto, no? ¿Lo creen ustedes? Alguna vez escuché esto de los directivos con cargo más alto de una de las organizaciones en la cual trabajé. Al principio, sin mucha experiencia en venta, la verdad que lo creí. Pensaba que era así.
Inclusive también yo lo comunicaba con mucha seguridad. No, el vendedor vende cualquier cosa. Un buen vendedor te vende lo que sea. Lo decía con seguridad, les puedo asegurar. De hecho, el área de recursos humanos también pensaba así, y obviamente a la hora de reclutar y de seleccionar vendedores, todos acordamos buscar al vendedor, sin distinciones ni perfiles. Solo buscábamos al mejor, al que nos parecía que podía ser el mejor. Pero estimados y estimadas, el vendedor más buscado no es justamente el que vende todo, porque el mejor vendedor no es polifuncional, o como decimos en la jerga futbolera, no le pega bien con ambas piernas, son muy pocos. Les cuento una historia. Corría el año 2016 aproximadamente. Sepan disculpar, pero mis años me hacen olvidar de algunos detalles, sobre todo las fechas. Mentira, me siento muy bien con mis 46 años. Solo quería romper el hielo para contarles esta historia. Como les decía, allá por el año 2016, yo estaba como gerente de entrenamiento comercial, como les conté, y pude participar de la selección de un equipo de vendedores exclusivos. Se lanzaba un novedoso producto y había que formar un equipo que por aquel entonces pensábamos que en el mercado en el cual iba a estar este equipo era el mismo en el cual ya trabajaban con los mismos clientes. O sea, teníamos que armar un equipo para un producto muy particular y los vendedores para ese producto nosotros lo íbamos a sacar de un equipo que ya trabajaba con los mismos clientes. Lo que no tomamos en cuenta es que el producto que se lanzaba tenía algunas particularidades. En ese momento, la fuerza de ventas trabajaba con los clientes de una línea de productos masivos, ¿no? Recuerden el concepto, hay productos masivos y productos de nicho, de lujo, productos costosos, de alto costo. Y aquel lanzamiento, como les decía, era para un producto de alto costo, justamente. O sea, veníamos de un producto, de trabajar con un producto masivo, con una fuerza de ventas, y luego teníamos que lanzar para los mismos clientes un producto de alto costo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Entonces pensamos en armar dos equipos. Uno de ellos iba a continuar con la venta de productos maduros, mientras que el otro equipo se iba a hacer cargo del lanzamiento. Hasta aquí parecía que todo cerraba a la perfección. Nuestro objetivo era dividir ese gran equipo en dos. Equipo 1, productos maduros y masivos. Equipo 2, productos de lanzamiento de alto costo, de especialización. Entonces nosotros, convencidos de nuestro conocimiento de cada representante de ventas, decidimos pasar a los mejores hasta el momento del equipo 1 al equipo 2. Los mejores del masivo pasarlos al alto costo, a este producto de lanzamiento. El racional hasta acá es muy simple. Los mejores en el mercado de maduros y de masivos seguramente serán los más adecuados para lanzar este producto de alto costo. Si un vendedor bueno te vende cualquier cosa, ¿o no? ¿No es así? ¿Por qué no es así? Nosotros pensábamos que los buenos comerciales, aquellos que se destacaban del resto, vendían cualquier cosa en ese momento. Ajá. La gran sorpresa que nos llevamos cuando después de años el producto no tuvo el éxito buscado. Cuando nos dimos cuenta de que un mercado de nicho, de lujo, se maneja muy distinto que uno maduro y masivo, era tarde. Nos dimos cuenta que un gran vendedor de masivos no necesariamente tendrá éxito en un mercado de alto costo. ¿Pero por qué? Seguramente se pueden preguntar ustedes. Porque existen, vamos a generalizar, dos grandes clases de vendedores, dos perfiles muy particulares. Seguramente lo escucharon hablar. Los vendedores farmer, o, en su término en español, los granjeros, que son aquellos que fidelizan, son los que cuidan a sus clientes con mucha paciencia y dedicación. Aquellos vendedores conocen más al cliente que a su propia vida. Ellos saben cómo mantener despierto el fuego de la venta, conocen qué decir y qué no a los clientes de siempre. Son los vendedores fidelizadores, tienen habilidades muy destacadas, como por ejemplo la relación, el rapport, la empatía, la comunicación asertiva y muchos más. Así como un granjero tiene que
cuidar su cultivo, tiene que regar sus plantas para que crezcan de la mejor manera posible, hasta le hablan quizás a las plantas, lo mismo hacen este tipo de vendedores. Pero también existe otro perfil, los vendedores hunter, o en español, los cazadores. Aquellos que les apasionan los desafíos, los que buscan siempre, bueno, obvio, nuevos negocios. Son los que se aburren de visitar siempre a los mismos clientes y quieren hacer nuevos clientes. Aman prospectar, son muy desafiantes, son muy activos y seguros de sí mismos. Tienen grandes habilidades para encontrar agua en el desierto, porque su perseverancia y el nivel de frustración al no, algo muy recurrente en el vendedor, el no, recibir el no. Ese nivel de frustración es alto. Los vendedores farmer, estimados y estimadas, son especialistas de mercados masivos y maduros, porque son buenos para el cross-selling, venderle más productos al mismo cliente. Y también son buenos para fidelizar. Son solucionadores de problemas, son forjadores de relaciones a largo plazo. Son buenos, muy buenos para este tipo de mercados. Pero para un mercado de alto costo, un mercado de especialidad, estos vendedores se abruman. No es para ellos, no son buenos en buscar nuevas oportunidades. Se desmotivan ante el no. Ojo, hay muchos productos que necesitan granjeros. Son especialistas en atender a los clientes de más valor. Y eso no lo tenemos que olvidar. No estoy diciendo que los granjeros no son buenos vendedores. Por el contrario, los hunters son buenos en lanzamientos, en mercados de alto costo, en mercados de nicho. Ellos conviven con la adrenalina de la venta, no se frustran fácilmente. Les encantan los desafíos y son muy buenos desafiando a los clientes. Eso es importante. En los mercados maduros, los cazadores, ¿qué les pasa? Exacto, se aburren, se desmotivan. Si no tienen desafío en su trabajo, no tiene sentido. A ver, es importante volver a resaltar esto, porque esto es una de las cosas más importantes de este mito. Nosotros pasamos a los mejores granjeros a trabajar un mercado de alto costo, un mercado que era para los vendedores cazadores. ¿Se entiende? Resultado, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿qué dicen? Nunca tuvimos buenos resultados. Debo reconocer que algunos vendedores supieron transformarse y convertirse en cazadores, pero la verdad es que fueron muy pocos y el proceso realmente fue largo y se pagó un costo muy alto por esta decisión. En conclusión, hay buenos vendedores para mercados de productos maduros y también puede ser los masivos, y existen buenos vendedores para mercados de producto de alto costo, de especialistas. ¿Ustedes en qué mercado están? A la hora de reclutar y seleccionar vendedores, deben pensar qué tipo de productos o servicios tienen y en qué mercado están. Luego, es todo mucho más fácil. Mito 3. La formalidad y vestimenta hacen a un vendedor. Bueno, obviamente que yo no estoy nada de acuerdo en esto. ¿Ustedes creen que esto es verdad? Esto es muy polémico porque hay mucha gente que cree que un buen traje, tanto de mujer o de hombre, hacen a la imagen de un vendedor y eso obviamente vende. Todavía, de hecho, hay compañías que obligan a los vendedores a vestir trajes en días muy calurosos, de tardes de verano, por ejemplo. ¿Ustedes creen que eso marca la diferencia hoy? ¿Creen realmente que un buen traje, ya sea de hombre o de mujer, proyecta una imagen profesional? Yo no lo creo. Porque el profesionalismo es una cuestión de habilidades y capacidades, no de apariencias. Obviamente, no podemos ir vestidos con ropa, no podemos ir muy desarreglados o vestidos quizás con un jean a visitar un cliente porque no sería apropiado. Pero no vayamos al otro extremo. Hablamos de diversidad y todavía hay empresas que obligan a vestir un traje. No creo que esto tenga sentido yo.
Insisto, no estoy diciendo que debemos vestir en forma desprolija y sin algunos cuidados de aseo personal, pero ojo con el concepto de formalidad, de formal, lo formal, ojo. Muchos creen que la formalidad es sinónimo de excelencia. Aclaro que en muchos países esto es mucho más importante que otros. Por eso, desde Argentina le estoy dando mi visión. Quizás ustedes en otros países, para esto sea muy importante vestir bien y se use esto. Bueno, puede pasar. Estos obviamente son elementos que componen la cultura de nuestras sociedades y no podemos quedar afuera de eso, de esto, ¿no es cierto? Pero yo puedo vestir informalmente y ser un vendedor excepcional y de excelencia. Hoy por hoy la diferenciación la hacen con el desarrollo de las habilidades que llamo comunicacionales. No hacen la diferencia su forma de vestir. Las empresas creen que vestir elegantemente significa tener productos de calidad y vendedores serios y profesionales. Eso es de antaño, de época, obsoleto. Las empresas hoy buscan la formalidad en sus empleados. Perdón, las empresas de hoy no buscan la formalidad en sus empleados, buscan la agilidad, la flexibilidad, la transparencia, la humildad, el trabajo en equipo y, ¿por qué no, una actitud ganadora? Apple, por ejemplo, es una de las compañías más rentables y exitosas del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna vez vieron empleados de Apple con costosos trajes? Nosotros buscamos diferenciarnos por lo que somos, no por cómo vestimos. ¿Y vos qué opinás de esto? Polémico, ¿no? Mito 4. Si no tiene experiencia en ventas, no me sirve. Este es otro mito frecuente, el cual cae en la mayoría de las empresas. La pregunta es ¿por qué? Para muchos es más fácil contratar vendedores con experiencia, con carteras de cliente y con una performance destacable comprobada, ¿cierto? Esto no está mal, ojo, ya que se reduce la curva de aprendizaje y el onboarding o la inducción del nuevo empleado se hace mucho más simple, porque ya conoce. Pero ojo, porque caemos en un grave error si en nuestro equipo de ventas todos son experimentados. A veces la nueva sangre hace que los malos hábitos y la pereza de hacer siempre lo mismo se desafíen constantemente. ¿No creen que es así? Todas las profesiones tienen malos hábitos. Todos caemos un poco en la pereza cuando nos acostumbramos a hacer siempre lo mismo. Allá afuera existen vendedores con mucha actitud que quieren insertarse en los mercados y están esperando la oportunidad para demostrar lo que realmente pueden hacer. En un equipo de vendedores con mucha experiencia, seguramente hay muchos promedios. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que dice Germán! Sí, seguro. Comerciales que les cuesta salir de la zona de confort y piensan que el éxito del pasado los hace inmune al futuro. Fíjense en esto, el éxito del pasado los hace inmune al futuro. Si a mí me fue bien en el pasado, yo tengo que seguir haciendo lo mismo. No, todo cambió. ¿No les pasa esto? ¿No tienen gente que trabaje así? ¿No trabajan con compañeros al que piensan así? Incorporar nueva sangre a las empresas es importante y van a ver cómo los vendedores promedios se despiertan de la siesta eterna de la comodidad y la facilidad. Exacto. Si ustedes son dueños de empresas, empresarios y tienen vendedores promedios en su equipo y no tienen actitud de excelencia, entonces empiecen a reemplazarlo por nuevos representantes sin experiencia, pero con ganas, con actitud, y van a ver qué buenos resultados van a conseguir. Yo les voy a mencionar 4 razones. La primera, los nuevos vendedores sin experiencia van a querer aprender y van a tener una actitud ganadora con una energía inigualable. Esto contagia y energiza al equipo. Es lo contrario a la manzana podrida en un cajón, que contagia y pudre a las demás manzanas, ¿no es cierto? Es lo contrario, lo opuesto. Segunda razón, puedes poner como mentor a los vendedores más experimentados y de excelencia. No hay duda que esto los va a motivar a los vendedores que ya vienen trabajando y también a los nuevos. Entonces eso también motiva a que los que tienen más experiencia puedan empezar a
volcar su experiencia a los nuevos vendedores. La tercera razón, por qué esto es importante, sacás al equipo de la zona de confort, lo movilizás, incorporás nueva sangre, generás un ambiente de aprendizaje colaborativo para todos. Todos van a querer aprender, todos van a estar entusiasmados. Es importante hacerlo. Y la cuarta razón es porque le dices muy sutilmente a los vendedores promedio que se cuiden, porque ahí afuera hay mucho talento esperando una oportunidad. ¿Lo creen? Bien. Mito 5, vamos avanzando en esto. Vender es para cualquiera. ¡Wow! Fuerte, esto es fuerte. Vamos a analizar un poquitito esto. Les voy a contar una historia. Me gustan las historias. Aquella noche en la que viví, la verdad, que no tenía intenciones de asistir a una reunión de padres y madres. En la escuela de mis hijos fue. Pero la insistencia de mis hijos fueron motivo suficiente para que asista, ¿no? Y es importante ese tipo de reuniones. La verdad que no tenía muchas ganas, pero emprendí viaje aquella noche de verano hacia el colegio. Al llegar me encontré con una situación muy particular. La mayoría se conocía, pero yo no conocía a nadie. Ahí me di cuenta que debía estar más presente en la vida de mis hijos. Sin embargo, nada impidió que esa noche ponga a prueba mis habilidades comunicacionales. Si yo digo que soy buen vendedor, lo tengo que poner a prueba, ¿no es cierto? Son las habilidades que utilicé para la venta, ustedes la pueden usar también para la vida misma. Bueno, y así fui. Rompí el hielo con algunos chistes y rápidamente ya estaba involucrado con el grupo. En ventas esto se llama bajar la guardia del cliente, ¿no es cierto? Para lograr la confianza necesaria para que la conversación fluya de forma natural. Fue ahí donde apareció la gran y poca original pregunta. ¿Cuál puede ser? ¿A qué te dedicas? ¿No? Es la típica reunión de padres o madres, ¿a qué te dedicas? Como si fuera tan importante saberlo. Pero bueno, es para romper el hielo a veces, ¿no? Y a alguien se le ocurrió hacer esta pregunta. La verdad que jamás entendí por qué a la gente le gusta saber las profesiones de las otras personas que no conocen, la verdad. Pero en fin, quizás el raro sea yo y no el resto. Entre todos comenzaron a contarme a qué se dedicaban, a contarse en realidad, porque la pregunta la había hecho yo, a qué se dedicaban, aparecieron como siempre, ¿no? Contadores, abogados, ingenieros, técnicos, emprendedores, bla, 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 lo de siempre. El detalle importante en todo esto es que con cada respuesta, el grupo de padres acotaba sobre la profesión de manera asertiva, como una especie de halago hacia cada uno de los participantes de aquella charla tan protocolar. En ese momento me preguntaron a mí. Pero antes de esto, antes de contarles esto, yo me preguntaba si en el mismo grupo de mujeres, la cual estaba a unos 10 metros de distancia, se preguntaban lo mismo. Yo creo que no. Pero igual, no importa, no es la cuestión. Ahí vemos las diferencias que podemos tener entre hombres y mujeres. No creo que hablen de profesiones. A pesar de que la mujer ahora trabaja y eso me encanta que pase eso. Y tienen puestos muy importantes las empresas. Pero no iba a eso, iba a si realmente tienen las mismas conversaciones de hombres, que parece que la profesión fuera como una especie de decir, yo soy hombre, soy macho y esta es mi profesión, ¿no es cierto? No, una cosa así, muy machista. Perdón si alguno no está de acuerdo en esto, pero yo soy así, muy transparente. Bueno, cuando me tocó mi turno, dije con un tono de seguridad y determinación, algo que aprendí en ventas, ¿cierto? Me dedico a esto. Yo soy vendedor. ¿Qué creen que pasó? Acuérdense que todos acotaban. Hubo silencio. Nadie se animaba a preguntar nada. La verdad que sentí mucha incomodidad. Pero la verdad, la incomodidad era ajena, sinceramente, porque estaban incómodos ellos. Yo la verdad que estaba muy cómodo. Había dicho nada malo. Amo esta profesión. Y ahí fue donde rápidamente, como si nada hubiese pasado, ¿qué hicieron? Cambiaron el tema. Yo muy astuto e irónico interrumpí
mencionando que faltaban 3 padres más que nos cuenten a qué se dedican, ¿no? La ironía es algo que nos caracteriza a muchos vendedores de muchos años. Obviamente la ronda continúa hasta terminar sin que nadie se anime a acotar nada más. Nadie se animó a decir más nada. Aquella noche realmente confirmé que la profesión de venta es considerada como algo raro, como si fuésemos una especie de bicho molesto que persigue a sus clientes hasta que le digan que sí, te compro. La verdad que aquella noche me pregunté, ¿qué habremos hecho los vendedores para que nos subestimen así? Porque realmente, ¿acaso el vender es algo denigrante? Se lo pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que vender es algo denigrante? Quizás haya comerciales que no nos ayudaron con sus malos hábitos y costumbres. Pero ¿acaso no hay contadores malos? ¿No hay médicos pésimos? ¿No hay arquitectos poco profesionales? Claro que sí, pero la profesión de ventas no se estudia en una universidad. Y ese, estimados y estimadas, como digo yo, es el problema. A pesar de que ahora creo que hay en algunos países la carrera de vendedor, la licenciatura de vendedor, no te lo pide ninguna empresa. Todas las demás profesiones que mencioné se estudian en universidades, menos la venta. ¿En cuántos países se estudia venta? No sé. En Argentina no hay todavía. A pesar de que ahora, como les dije, están apareciendo algunas licenciaturas que no tienen nada que ver con la comercialización, porque la licenciatura en comercialización es marketing, es otra cosa. Pero podemos afirmar ahora que la venta tiene muchas disciplinas que la componen, habilidades a desarrollar y muchas materias diversas que abordar. Porque la venta no es para cualquiera. La venta es para los apasionados por la profesión. Al que vende por necesidad sin gustarle lo que hace, lo entiendo, porque algo tiene que vivir, pero esa persona no es vendedora, es un símil vendedor. Al igual que aquellos que las empresas envían a la calle para que se fogueen en ventas antes de asignarle puestos directivos. Eso tampoco son vendedores, son símil vendedores. El vendedor disfruta la profesión, el vendedor ama lo que hace, el vendedor quiere ser el mejor y estudia para eso. El vendedor nace y se hace, ambas, porque tiene la actitud de hacerlo. El vendedor tiene o desarrolla habilidades conversacionales. Ustedes, si son vendedores, defiendan lo que hacen de los detractores de turno, porque ustedes son agentes de cambio. Y si ustedes tienen vendedores en su equipo, motívenlo a que amen esta profesión. Motívenlo que cuando escriban vendedores, lo hagan con mayúscula. Gracias. Vamos al mito 6. Algo hablé, el vendedor nace, el vendedor nace. Bueno, ya creo que expolié este mito, ¿no? Porque lo mencioné anteriormente. ¿Podemos nacer con habilidades comerciales? Nadie nace con habilidades para la venta. Pueden tener más o menos talento que otro por su personalidad, capacidad, pero no nace sabiendo vender. La venta se aprende, se adquiere las habilidades para hacerlo. Por culpa de que muchos piensan que vendedor se nace, la formación en venta está subestimada y subvalorada, porque creen que no hay nada que aprender. ¿Cuántos vendedores piensan de que no, si vender, o sea, yo tengo la habilidad para vender, nací para vender? Nací para vender. ¿A dónde naciste para vender? Todo se incorpora, todo se puede aprender, pero no por arte de magia, a pesar de que yo hablo de la magia de las ventas. Nadie nace siendo el mejor en lo que hace. Necesita pulirlo y trabajarlo. Ni los mejores deportistas de alto rendimiento. Aquellos que tienen talento. Pero más allá de eso lo practican día a día para perfeccionarlo. Messi, por ejemplo, sí, es un sobrenatural lo que hace, pero a ver, practica. No nació con la pelota abajo en los pies. Lo practica día a día, se esfuerza. Entonces, ¿por qué pensamos que el vendedor nace con habilidades innatas? Es un error. El vendedor se hace. ¿Dónde se hace? En las escuelas de ventas, en la calle viviendo experiencias, con los coaches certificados para tal fin, que los ayuden a
desarrollar y a potenciar sus habilidades, con los mentores, quienes son los que les marca el camino. El vendedor que piensa que nace siéndolo, no se va a actualizar porque cree que tiene un poder divino que lo hace vendedor. Una especie de superpoderes que adquiere como Spider-Man picado por la araña, o Hulk en un laboratorio científico. Vamos. Ellos creen que se le metió el espíritu de Joe Giral. ¿Alguno conoce a Joe Giral? Joe Giral fue uno de los grandes vendedores de autos. Fue considerado el mejor vendedor en Estados Unidos. Pero eso quedó atrás. Pero muchos piensan que lo tienen adentro el espíritu de Joe Giral. Lo que no saben, que de todas maneras, por más que tenga el espíritu de Joe Giral, sus poderes ya son obsoletos. Las habilidades que Joe utilizaba por aquellos años ya no son útiles en estos tiempos. A ver, Joe Giral, contándole un poquito más, considerado el mejor vendedor del mundo, está en el libro Guinness, como el récord, aparece como el hombre que logró vender en 15 años más de 13.000 coches, una cosa así. Creo que vendían la marca Chevrolet. El promedio daba más o menos 6 vehículos cada 24 horas. Realmente era importante. Pero estamos hablando de nació en el año 1920, una cosa así. Muy viejo todo. Las habilidades que él utilizaba para vender no son las mismas ahora. Entonces, a vos, vendedor, deja de pensar en poderes divinos y formate como vendedor. Está bien, estoy sesgado, te lo dice un formador comercial, pero yo sé por qué lo digo. Por experiencia también, porque fui vendedor. Y lo soy ahora, a pesar de que ocupo cargos gerenciales. Vamos al mito 7, para no hacerlo aburrido, vamos a ponerle un poco más de energía. Los vendedores deben ser 100% operativos. Wow, esto es importante hablarlo. La verdad que durante muchos años las compañías nos hicieron creer que el gerente está para pensar y los vendedores para ejecutar. ¿Escucharon esto alguna vez? ¿Sí o no? Yo pensaba, la verdad que pensaba esto. Después me di cuenta de que esta creencia estaba erradicada hasta que pude ver con mis propios ojos, en la empresa para la cual trabajo, que todavía existen empleados que van por la vida con su credencial de gerentes pensando que eso les da derecho a pensar y a diseñar acciones, solo porque portan esa credencial de gerentes, que por cierto es ficticia y de nulo valor a la hora de vender, ¿no? Les cuento. Hubiera querido jamás escuchar a un gerente de turno, que no era de venta, la verdad, pero bueno, es un dato no menor. Explicar a este gerente, a un vendedor, cómo se debe vender, y lo hacía con tanta seguridad que casi le creo. Ese gerente no tenía la menor idea del trabajo de un vendedor. Sin embargo, como portaba la credencial de gerente, pensaba que tenía no solo el derecho, sino la obligación de decirle a un vendedor cómo tenía que venderle al cliente. Ese día me recibí de licenciado en inteligencia emocional. No sabe lo que me costó mantenerme callado. Obviamente después tomé algunas acciones correspondientes, pero eso no será parte de esta historia. Lo cierto es que aún muchos creen que la venta es 100% operativa y que muchos gerentes son los encargados de la estrategia. Los representantes de venta solo ejecutan esta estrategia, lo que la gerencia decida. Parece normal esto, ¿no? Pero vamos a pensar un poco más allá, vamos a reflexionar en base a unas preguntas que le voy a hacer. A ver, primero, ¿quién es el experto en el cliente? ¿El gerente o el vendedor? El vendedor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el que está día a día con el cliente, ¿no es cierto? ¿Quién conoce más las particularidades de su territorio? Que por cierto varía según la idiosincrasia de cada ciudad, no en un mismo país inclusive. ¿El gerente o el vendedor? El vendedor, ¿no es cierto? Por lo mismo. ¿Quién está en la calle todos los días entendiendo más y más al mercado, al cliente y la competencia? ¿El gerente o el vendedor? El vendedor, ¿no es cierto? Fíjense cómo va esto. ¿Quién dice que por gerente me da el poder de saber más que el resto hasta llegar a tomar decisiones sin consultarlo? ¿Por qué? Si es el vendedor el que conoce más la zona. Les digo que hay mucho más preguntas que le podría hacer para que lleguen a una conclusión.
de que el representante de ventas debe ser estratégico, operativo. La era del vendedor estratégico llegó, estimados y estimadas. Y si como empresa no involucramos a los comerciales en la estrategia, vamos a ser obsoletos, pocos ágiles, improductivos. Mientras esos gerentes se reúnen en lujosos lugares para decidir la estrategia comercial, los competidores ya lo están haciendo con sus vendedores, logrando un efecto multiplicador. Porque los que piensan ahora son los vendedores también. ¿Quiénes están más motivados e involucrados? ¿Los vendedores a los cuales se les baja la estrategia y se les pide que ejecuten? ¿O los vendedores que participan de la estrategia adecuando las particularidades de cada zona y perfil? Los vendedores van a estar motivados con esto, ¿no es cierto? Ustedes como vendedores tienen la responsabilidad de hacerse escuchar si sus compañías no lo hacen participar de la estrategia, porque ustedes son indispensables para la implementación. Ustedes deben convertirse en estratégicos operativos. Y si ustedes son dueños de empresas, hagan participar a sus vendedores en la parte estratégica. Ustedes, estimados vendedores, necesitan y merecen ser empoderados. Vamos al mito 8. Los vendedores la pasan bien. Es un trabajo fácil. Hermoso mito para trabajar. Cada vez que alguien menciona este mito, la verdad que me tomo el tiempo para explicar qué hace realmente un vendedor. Y lo hago porque quiero que esta hermosa profesión no sea juzgada por los malos hábitos, ¿no?, que algunos comerciales tienen, o las equivocadas interpretaciones de aquellos que no conocen nuestra profesión. Cuando me lo dicen, yo le cuento mi historia, de cómo pasé mucho tiempo sin ver a mis hijos, por ejemplo, por los viajes laborales, y por supuesto el costo que tuvo eso, y tiene aún en mi vida, por la cantidad de veces que tuve que alojarme en hoteles de mala calidad, y explicarle que no siempre dormí en hoteles lujosos, por ejemplo. Lo duro que es soportar las tormentas en la carretera, lo peligroso que es esto para tu vida. El caminar las calles, ¿no?, con el calor del verano, tratando de no tomar mucho líquido para no entrar a visitar al cliente todo sudado. El insoportable frío del invierno, en lugares inhóspitos, tan solo para lograr una venta que quizás no se lleva a cabo. Luchar contra el viento del otoño en una carretera, aferrado al volante para evitar algún accidente, mientras pensaba, ¿qué le voy a decir a aquel duro cliente para que me compre mi producto? ¿No es cierto? La venta tiene muchas cosas que hacen que nos dignifiquemos como seres humanos, que hacen que nos autorrealicemos en lo laboral. Pero como toda profesión tiene sus obstáculos, sus pormenores y, por supuesto, sus complicaciones. Yo sigo eligiendo la venta una y otra vez, pero nunca más me quedé callado cuando me dicen que el trabajo del vendedor es fácil y que la pasamos bien. Ustedes, que están ahí, ¿se suman al grupo de embajadores de la profesión, desmitificando los falsos juicios en contra de nuestra profesión? Quiero escuchar un sí. Bien, hay productos que se venden solo. Mito 9. Esto puede ser polémico, pero yo me resisto a creerlo. Porque la verdad que no conozco ningún producto que se venda solo. La verdad les digo. Y claro que hay productos que hoy no requieren una fuerza de ventas, no requieren publicidad. Pero la razón es simple. Seguramente esos productos en un pasado tuvieron vendedores, tuvieron promoción, tuvieron publicidad, tuvieron presupuesto, inversión. Y hoy ese producto ya está instalado en el mercado y no requiere más inversión en recursos. Cuando hablo de recursos también me refiero a recurso humano. Y si un producto se vende sin fuerza de venta es porque ya hubo un trabajo estratégico, ya hubo un trabajo operativo, ya hubo un trabajo de relacionamientos y de emoción, ¿no?, porque la venta es emoción. Ya eso se hizo. Voy a mencionar una marca, está mal, pero le voy a decir, ¿ustedes creen que Coca-Cola se vende sola? La verdad les digo. En época de tanta competencia, donde la diferenciación es cada vez más difícil, no es posible vender un producto sin el push de una fuerza de ventas. Aunque se trate solo de un vendedor, ¿no?, porque hay veces que no tenemos la posibilidad de tener una fuerza de ventas, o la fuerza de ventas la hace un vendedor. Quizás hoy estamos cambiando el concepto de venta, y no hablamos solo de una interacción presencial, sino también de cómo podemos llegarle al cliente en forma remota. Pero para ello se necesita recurrir al concepto este tan moderno que es el e-commerce. Y eso es venta. Y necesita de vendedores especializados también en lo digital, no solamente en lo presencial.
Es por ello que cuando me dicen que los vendedores están desapareciendo y pueden ser reemplazados por máquinas, yo no lo creo. La venta es emocional. Ahora, tampoco podemos ser necios y no querer adaptarnos a la era digital. La venta está cambiando y debemos actualizarnos en las nuevas tendencias. A mi criterio, no puede haber un vendedor de acá a 5 años que no haya hecho un curso de e-commerce, porque es el futuro de la venta. Está todo dicho, ¿no? En este mito. Mito 10. El cierre es la clave. Pero para desafiar este mito vamos primero a repasar cómo yo veo el proceso de ventas. Porque mi visión es bastante disruptiva y hay algunas consideraciones al respecto. Acá les voy a hablar un breve resumen de una filosofía comercial, la cual tengo en esta empresa que se llama Método 4 Haces, y es que la venta tiene 4 etapas. Nosotros decimos que en una primera etapa es la parte de analizar, es la etapa donde yo me analizo como vendedor y analizo a mi cliente. En esta etapa es importante el autoconocimiento, ¿no? Cuáles son mis fortalezas como vendedor, cuáles son mis áreas de mejora, la prospección, utilizando también las tecnologías de la información y la comunicación, la segmentación, el targeting, el plan comercial. Después viene una etapa que es el abordar. En la etapa analizar yo no tengo contacto con mi cliente. Fijo objetivos también. En la etapa abordar ya empiezo a tomar contacto con mi cliente. Entonces, en esta etapa busco hacer preguntas poderosas, busco conocer mejor a mi cliente, busco pasar de conocer sus acciones o comportamientos, que es lo visible, a descubrir de a poco cuáles son sus valores y creencias, que es lo no visible. Es lo más importante para poder vender. Y acá entra en juego la importancia del primer contacto, la primera impresión, ¿no? Manejar el lenguaje no verbal, transmitir seguridad, el rapport, cómo conecto, cómo soy empático, cómo escucho a mi cliente, agudizar los sentidos. Y las preguntas de alto impacto, que son preguntas poderosas que buscan desafiar, con mucho respeto, a mi cliente. ¿Para qué? Para sacarlo de la zona de confort. Luego pasamos a la tercera etapa, que es la de alinear. Yo voy a alinear las necesidades de mi cliente con mi solución o mi propuesta de valor. Para eso debo estar, como le decimos nosotros, en modo can. Modo can es modo perro. ¿Qué hace el perro? Va al hueso. Es ir al hueso, ser directo, conciso, lo que quiere escuchar mi cliente. Apoyarme en herramientas como el storytelling, por ejemplo, que son muy poderosas. Hacer foco en la excelencia, no en la exigencia. No es ver muchos clientes, sino la calidad de cómo los veo. Trabajar en equipos de alto desempeño, ¿no? Evitar esto del individualismo y buscar el trabajo en equipo, siempre. El marketing personal, cómo me vendo yo como vendedor, más allá que hoy trabajo en una empresa, mañana trabajo en otra. Y el marketing personal es muy importante. La inteligencia emocional, comercial, la inteligencia emocional es muy importante. La confianza que transmito. Ser un vendedor experto, tengo que saber mucho de producto, mercado y competencia. Esas 3 cosas no pueden faltar. Tengo que ser experto en producto, mercado y competencia siempre. Y obviamente me tengo que capacitar día a día. Y aquí llegamos a la parte accionar, que es la última etapa. Y en la parte accionar, la diferenciación es más difícil. Y es aquí donde el cierre perdió relevancia. Lo que decimos nosotros es que si no llego al cierre, es porque algo hice mal en las etapas previas. Y acá hablamos de la pirámide invertida en ventas. Tengo que hacer foco en las etapas a analizar y abordar, más que en las posteriores. Porque nosotros consideramos que el cierre, si hago bien todo, viene solo. Si he abordado adecuadamente las etapas previas. ¿A dónde vamos con todo esto? Desafiando este mito. Yo creo que si hago todo bien, el cierre llega solo y no hay que buscarlo. Esto es muy polémico, cuando en realidad hay cursos de cierres de venta que duran una semana. Yo lo he hecho, pero yo no creo en eso. Yo creo que si hago bien todas las etapas, analizo bien, me analizo a mí, analizo a mi cliente,
hago un buen abordaje con mi cliente, detecto las necesidades, supero las objeciones, hago todo bien, el cierre tiene que llegar solo. Es cerrar sin cerrar, es vender sin vender. ¿Quieren saber más de esto? Busquen método4aces.com. Mito 11. Las técnicas de venta son la Biblia del comercial. A ver. Hace muchísimos años que trabajo en esto y aún recuerdo, cuando empecé en ventas, hace más de 20 años atrás, estuve en una capacitación donde al finalizarla, me acuerdo, duró una semana. Salí muy convencido de lo que tenía que hacer. Ese mismo lunes anoté todo lo que yo podía poner en práctica con mis clientes, porque yo soy pragmático. Y salí a ver mi primer cliente. Ese cliente que ya conocía hace mucho tiempo. Me abre la puerta, me invita a pasar, me siento y empiezo a aplicar la técnica. En un momento, mi cliente me dice: Germán, ¿te sentís bien? Yo quedé anodado, quedé como mirándolo, como diciendo, ¿qué pasó? Y lo miro, obviamente dejé de hablar, lo miro y le digo, sí, porque no sos vos, o sea, parece como que estás actuando. ¿Qué te pasa? Me empecé a reír, realmente me empecé a reír. Y le conté. Jorge se llamaba este cliente. Digo, Jorge, ¿sabes lo que pasa? Es que tuve una capacitación, una técnica de venta donde nos enseñaron a hacer esto. Y no tengo que salir de esto, porque me dijeron que esto es la Biblia de las ventas. Yo con esto vendo. Y me mira y me dice, no vendés con eso, Germán. Yo a vos te compro por como sos vos, en forma transparente. Ese no sos vos, no es tu perfil, no es tu forma de ser. ¿De qué me hablas? Y ahí me di cuenta de tantas cosas. Me di cuenta de que lo primero que tenemos que respetar es nuestro propio perfil, nuestro propio estilo. No podemos tener un estilo que no es nuestro. Entonces, las técnicas obsoletas de ventas de antaño no tenían en cuenta esto. Era un perfil solo. Yo tengo que ser así. No es así. El otro problema que vi es que el vendedor, las técnicas de ventas viejas, era hablar y hablar y hablar como un loro. No, no está bien eso. Ya no es más así. Tengo que saber escuchar, saber preguntar. ¿Qué aprendí de todo esto? Que las técnicas de venta no son la Biblia del comercial. Ahora, es importante capacitarse y exponerse a modelos. Un modelo no es lo mismo que una técnica. Un modelo te da una estructura que vos podés utilizar poniendo tu perfil y tu estilo personal. Una técnica es mucho más rígida, es como una jaula. Te dice lo que tenés que hacer, seguí todos los pasos y vas a ser exitoso. Aprendí inglés en un mes. Aprendí a cocinar en una semana. Vamos. Eso no es verdad. Yo soy un aficionado, un apasionado del gimnasio. Hace 30 años que entreno. No puedo sacar músculos o desarrollo muscular en un mes. Son años de entrenamiento. ¿Se entiende? Esto es lo mismo. Vamos que terminamos. Mito 12. El buen vendedor debe ser extrovertido. ¡Wow! Esto también es muy importante. Hay muy buenos vendedores introvertidos, les cuento. No tenés que ser un payaso frente a tus clientes. Tampoco tenés que divertirlos. Bueno, no estás para divertirlos. Los extremadamente extrovertidos hablan de más. No gestionan bien sus emociones. Y el vendedor debe saber escuchar y saber utilizar la razón y la emoción según corresponda. Es un introvertido, lo hace muy bien. Observen en sus empresas, donde trabajan, etcétera, a los mejores vendedores. ¿Son extrovertidos al máximo? Acá muchos confunden la habilidad de venta con la extroversión. Piensan que el extrovertido es un excelente vendedor. Y muchos extrovertidos se jactan de eso sin darse cuenta lo pedante que son, lo insoportable que pueden ser con el cliente. Hoy no se vende hablando, se vende escuchando, se vende preguntando. Nos dieron dos orejas y una boca, por algo será. Entonces,
¿Por qué pensamos que los extrovertidos son buenos vendedores? Yo conocí a vendedores estrellas introvertidos. Ellos me enseñaron a saber escuchar, activamente, ojo, no es lo mismo que oír. A escuchar empáticamente y a hacer preguntas de impacto. A ver, los extremos son malos. Si vos sos muy extrovertido, por demás, seguramente te vas a mostrar un poco pedante y no vas a saber escuchar, porque solo querés hablar y expresarte. Así son los extrovertidos 100%. Eso en ventas no es bueno. Y si estás en el otro extremo, si eres muy introvertido, es probable que tu timidez te impida relacionarte con las personas, que proyectes mucha inseguridad y que tu interlocutor sienta que tiene el control sobre vos. Eso tampoco es bueno. Todo a su medida, dicen, ¿no? Para la venta no es una excepción. Tenés que manejar un nivel de extroversión que te permita expresarte con seguridad y energía. Y un nivel óptimo también de introversión para aprender a escuchar, a proyectar humildad y hablar en el momento justo. Esto, estimados, es solo mi opinión, no es la verdad. Es mi verdad, pero ustedes pueden tener otra verdad. Hemos llegado al final. Realmente para mí fue un placer compartir estos 12 mitos, esta experiencia de transmitirles a ustedes, muchos de ustedes empresarios, muchos de ustedes emprendedores, lo que se opina de ventas en la calle, los mitos más comunes que podemos tener sobre la venta. Espero que esto les sirva, espero que saquen cosas concretas. Seguramente pueden estar de acuerdo conmigo en muchas de estas y probablemente no en todas. Y bueno, esa es la realidad y eso es bueno que pase. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Muy, pero muy buen congreso. Espero que lo estén disfrutando. Me pueden ver en las redes. Germán de Sico es mi nombre. Pueden encontrarme en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en mi empresa, el Método 4 Haces. También lo pueden encontrar. Estoy para lo que necesiten. Gracias, como siempre digo, gracias por escucharme, gracias por prestarme atención, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos.